Muy buenos días y bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia Iré. Damos la bienvenida un día más a este tiempo devocional, a este tiempo de estudio de la palabra, este tiempo que apartamos cada día, cada mañana para acercarnos a nuestro Padre Dios y aprender de su bendita palabra grandes lecciones que nos levantan, que nos fortalecen y que transforman nuestras vidas. Mi nombre es Carlos Muñoz y bueno, les doy la bienvenida a todos los que se conectan a este estudio, a los amigos, a los discípulos, a los siervos, consiervos y a los familiares también. Damos la bienvenida muy especial y bueno, quiero invitarles a que hagan tres cosas antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy. Primero, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, también que le den me gusta si les gusta este contenido, si ha sido de bendición para ustedes y bueno, también que se suscriban a este canal para así formar una linda y bonita comunidad de personas que amamos y deseamos estudiar la palabra de Dios todos los días. También quiero invitarles a que nos dejen sus preguntas, a que nos dejen sus comentarios después de cada lección. También invitarles a que nos digan pues qué aprendieron, que nos cuenten sus testimonios. Esto es muy enriquecedor para no solo para nosotros, sino para todos los que pertenecemos a esta hermosa comunidad de estudiosos de la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces en el día de hoy en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Ya miramos en la primera parte cómo una vez más el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista como el mensajero, el enviado del Señor y cómo lo exalta, cómo nos describe ese ministerio tan hermoso que él tenía, cómo Juan el Bautista pues fue el precursor o aquel que Dios utilizó para, para preparar el camino del Señor, para preparar los corazones. Pero la pregunta que nos hacemos, bueno, después de preparar los corazones, también el Señor vino, hizo milagros, el Señor vino y habló, mostró el amor de Dios en muchas personas, en muchas personas y en muchas ciudades, pero muchas ciudades y muchas personas pues no lo recibieron y no reaccionaron ante el mensaje de salvación que el Señor, que el Señor presentó. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 16. Así que yo le invito a que me acompañe a partir del verso 16 y miremos lo que dice. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí vamos entonces en el final del mensaje que el Señor está dando al pueblo, después de que nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y todo esto. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces procede el Señor a dar una parábola. Y aquí vemos cómo nos introduce el Evangelio de Mateo al uso que el Señor Jesucristo hacía de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Para los que apenas están iniciando en este camino de leer y de estudiar la palabra de Dios y sobre todo el Evangelio, una parábola es una historia que se utiliza para ilustrar una enseñanza mayor. Es decir, a través de una historia, a través de un cuento, a través de una pequeña historia, pues se saca un ejemplo, se saca una enseñanza. Y aquí pues el Señor nos da una
pequeña parábola y nos dice, ¿a qué compararé esta generación? Mire que aquí hace una pregunta clave. ¿A qué compararemos esta generación? Y cuando habla de esta generación, pues está hablando de la generación que estaba escuchando al Mesías, de la generación en la que él vivió, pero también podríamos trasladarnos a esta generación en la que usted y yo estamos, porque las palabras del Señor pues son actuales. No podemos centrarnos en que eso eran palabras para ese tiempo. Recordemos que también la Biblia más adelante nos enseña que el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Más adelante el Señor nos enseña en el libro del Apocalipsis que Él es el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que la generación o las situaciones de las generaciones siguen siendo las mismas. Entonces dice, ¿a qué compararemos esta generación? Entonces aquí nos da una historia. Dice que es semejante a los niños que se sientan en las plazas, dan voces a sus compañeros, a sus amigos, a sus colegas, a sus parceros, bueno, como usted lo quiera llamar, a sus camaradas, y dan voces y dice, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Mire, estamos hablando de que hicieran lo que hicieran, pues no reaccionaron con nada. Os tocamos flauta, tiene que ver con sonidos de alegría, tiene que ver con sonidos alegres que motivan a la fiesta. Dice, os tocamos flauta y no bailasteis. Pero luego dice, os endechamos, o sea, cantamos canciones fúnebres, canciones de luto y tampoco os lamentasteis. Estamos hablando de una generación que no reacciona con nada, ni a ningún tipo de estímulo. Estamos hablando de una generación eh, que no reacciona. Y, y la verdad, estamos viviendo este tipo de generación hoy en día. Hoy en día estamos viendo este tipo de cosas. Ahora la pregunta es, ¿está usted reaccionando ante las palabras y los milagros que el Señor está haciendo? Porque de eso es que el Señor está hablando en esta sección y en la que viene. El Señor hizo muchos milagros. El Señor hizo muchos prodigios. Predicó de todas las maneras posibles. Hizo liberaciones. Hizo muchas cosas. La gente vio muchas cosas. Se les dio un mensaje de todas las maneras posibles. Pero al igual que esa generación, no reaccionaron. Ni por activa, ni por pasiva, ni de ninguna manera. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Es usted de esa generación que no reacciona? ¿Está reaccionando usted positivamente a las palabras del Maestro? Mire, llevamos estudiados 11 capítulos del Evangelio de Mateo. El Señor ha venido hablándonos y muy recurrentemente haciéndonos un llamado al arrepentimiento, un llamado a dejar nuestra vida pasada, a dejar actitudes, a dejar cosas que no nos sirven, que no nos convienen. Y el Señor viene a dar un mensaje. Él viene a traer sanidad. Él viene a traer medicina. Pero para que esa medicina cobre efecto en nuestras vidas, tiene que haber o tendremos que pasar por una etapa de arrepentimiento y reconocimiento de nuestros pecados. Y eso es lo que mucha gente le cuesta. Es decir, muchos vienen a las cosas de Dios buscando el milagro, buscando el beneficio, buscando que se les arregle una situación que está mala, que está dañada. Unos vienen buscando sanidad, otros vienen eh, a la presencia de Dios o al camino de Dios, buscando que se les arregle alguna situación familiar. Algunos vienen porque tienen problemas en su matrimonio, porque tienen problemas financieros, porque tienen problemas con sus hijos, con su familia.
Pero el Señor nos viene y nos dice que es que hay un mandamiento que tenemos que cumplir. Reconozca sus pecados y arrepiéntase de sus pecados. Y eso es lo que la gente no quiere escuchar. Es decir, la gente o las personas, muchas personas, vienen buscando el beneficio, pero ese beneficio tiene un precio. El precio de dejar el orgullo, de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos pecado y que tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Muchos no reaccionan ante este mensaje. Muchos no reaccionan. Una vez más, buscan el beneficio, pero no quieren pagar el precio. En el capítulo 10 nos encontramos un capítulo hermosísimo del que aprendimos mucho en el capítulo anterior. El precio que tienen que pagar los siervos. ¿Qué tiene que hacer un siervo? ¿Cómo debe vivir un siervo? Aquel que quiere, que anhela, que desea servirle al Señor. Entonces aquí nos encontramos, volviendo a este capítulo 11 de Mateo, que hay una generación que no reacciona. Y mire lo que dice el verso 18, porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Es decir, este capítulo aquí tenemos que entenderlo, que no es que Juan permaneciera en ayuno, no, sino que Juan era una persona que, que buscaba, pues no estaba en mucho contacto con la gente. Una persona que era más bien aislada, una persona que era muy reservada, que buscaba aislarse o estar en lugares apartados para estar en oración, para estar en la presencia del Padre. Dice que vino Juan, que ni comía ni bebía. Y entonces decían, demonio tiene. Ah, pero también vino el Hijo del Hombre, que come y bebe. Es decir, aquí vemos que el Señor Jesucristo, Él iba a fiestas, Él hablaba con el uno, hablaba con el otro, hablaba con los publicanos, hablaba con la gente de la ciudad. Entonces dice, he aquí hombre comilón, y dicen, y he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, aparte de que no reaccionan, lo criticaban. O sea, no había un corazón que estuviera conforme y que estuviera contento. Entonces miremos que aquí el Señor nos presenta y está recriminando una actitud en mucha gente. Y esto va a más, porque vamos a mirar lo que dice a partir del versículo 20. Miremos lo que dice. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaún, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y aquí vemos cómo el Señor empieza a reconvenir y levanta un mensaje para quienes, para las ciudades en las que Él estaba o había establecido su ministerio. Y aquí menciona varias ciudades, específicamente tres: Corazín, Betsaida y Capernaún. Recordemos que Capernaún fue el lugar que Dios escogió para que el Señor iniciara su ministerio. Y lo decíamos ya en capítulos anteriores al iniciar este estudio de este evangelio, cómo Dios escogió una ciudad pequeñita, una ciudad insignificante, una ciudad que no tenía mucho, un pueblo más bien. ¿Y qué pueblo? Una aldea de unos cuantos habitantes, una ciudad que no tenía, un pueblo que no tenía mucho renombre, una ciudad muy humilde, una ciudad que no tenía industrias prominentes o gentes ilustres para iniciar allí su ministerio. Y veíamos entonces cómo Dios escoge a lo más humilde, cómo Dios escoge
al que, entre comillas, es el más insignificante para el mundo, para traer luz. Entonces veíamos que se cumplía una profecía. A los que estaban en región de sombra de muerte o en tinieblas, luz les resplandeció. Eso era Capernaum. O sea, Capernaum, esta ciudad tan pequeñita, tuvo el hermoso privilegio de recibir al Mesías, de, de que el Mesías hiciera allí su asiento, era digamos así, el cuartel general del Señor allí en Capernaum. Y el Señor allí hizo muchos milagros, no solamente allí, sino en, en las ciudades alrededor. Y entonces aquí menciona a Corazín, menciona a Betsaida y sobre todo menciona a Capernaum. Pero aquí aparece una palabra que es muy fuerte, ay, un ay de ti. ¿Qué significa ese ay? Ese ay es un lamento. En otras palabras, qué mal te va a ir, qué mal te va a ir. Entonces dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Y empieza el Señor a decir, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Mire, aquí estamos hablando de ciudades que vieron los milagros, ciudades que fueron testigos, la ciudadanía fue testiga de milagros, de sanidades, de liberaciones, de, de cosas grandes, sorprendentes, sobrenaturales, unas conversiones espectaculares. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que no se arrepintieron, que no cambiaron su corazón. Ahora, cuando yo leo esto inmediatamente me lleva a, a comprender o a pensar en que hay personas que han visto la mano de Dios, que han visto milagros en su vida, que han visto grandes obras maravillosas, tienen testimonios grandísimos en sus vidas, cómo el Señor ha hecho milagros, cómo el Señor ha hecho maravillas, cómo el Señor ha tocado sus familias, sus casas, pero no reaccionan, no reaccionan ante estos milagros, siguen lo mismo, siguen sin arrepentirse, siguen viviendo sus vidas en el pasado, siguen viviendo en el mundo. Hay muchas personas que son como Corazín, que son como Betsaida, pero sobre todo que son como Capernaum. Personas que no viven un arrepentimiento verdadero. Mire, y esto siempre nos va a llevar, y esto es muy curioso, porque siempre vamos a terminar en el mismo punto, en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Es curioso, pero el Señor siempre nos lleva al mismo punto, al mismo lugar. En Romanos capítulo 1, en el versículo 21, nos habla de las personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que el Señor los entregó. Por tanto, el Señor los entregó a unas vidas desordenadas, a unas vidas deshechas, a pasiones desordenadas y a una cantidad de cosas que son, mejor dicho, una vida muy, muy sucia, una vida muy, muy, muy arruinada. Eso es lo que nos dice Romanos 1. En otras palabras, aquel que no acepta o aquel que no quiere cambiar su vida con el Señor, pues el Señor simplemente lo entrega a un estilo de vida reprobado. En otras palabras, el Señor dice, mire, usted no quiere arrepentirse, entonces vaya, revuélquese en el mundo, váyase al mundo, a la inmundicia y úntese de todo lo que se quiere untar. Eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que el Señor está diciéndole aquí. A Corazín, a Betsaida, a Capernaum. Mire, dice aquí, si en Tiro y en Sidón, ¿qué es Tiro y qué es Sidón? Ciudades extranjeras.
ciudades que fueron destruidas por su paganismo. Esto lo estudiamos mucho en el Antiguo Testamento. Las profecías hacia Tiro y hacia Sidón. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido, en silicio y en ceniza. Y dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mire esto, hasta dónde llegaba. Y luego habla de Capernaum. Dice, tú Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, recordemos que en el Antiguo Testamento aparece el juicio a Sodoma y a Gomorra. Un juicio a unas ciudades que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de caminar con el Señor y no lo hicieron. Siguieron perdidas en medio de sus pecados. Y entonces dice que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y dice que por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué pasó con Capernaum? Bueno, dice la historia, yo más o menos estuve investigando un poquito, y es que en el año 749 después de Cristo hubo un terremoto muy fuerte en esa zona, en ese sector, un terremoto pues que prácticamente destruyó el pueblo. Y con la medida que fue pasando con la medida que fue pasando los años, pues este pueblo de Capernaum fue invadido y destruido durante este siglo séptimo después de Cristo. Y hasta que pues ahí no quedó nada. Ahí en Capernaum lo que quedaron fueron ruinas, tal como el Señor lo dijo. Conclusión, mire, cuando hemos visto y hemos recibido y hemos sido testigos oculares de los milagros del Señor en nuestra vida, pero no reaccionamos, sino que por el contrario nuestra vida sigue igual, pues lo que nos espera es ruinas. Nuestra vida se queda en ruinas, nuestra vida se queda bajo tierra, una muerte espiritual. El consejo que yo les doy en este día es: reaccione, amado Hijo de Dios. Es el consejo que estamos dando. Reaccione, por favor. Levántese, despierte. El Señor está dando un mensaje. Viene de hace mucho tiempo, hace muchos años, dándonos un mensaje, un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio. ¿Qué está esperando, amado Hijo de Dios? ¿Qué está esperando para cambiar? ¿Qué está esperando para pedirle al Señor que haga ese autoexamen? Mire, hace unos días tuvimos una convocatoria en la iglesia. Convocamos a un tiempo de ayuno. Pero muchos no asistieron. Muchos se quedaron en casa, haciendo sus quehaceres, haciendo sus cosas, en otra cosa. Pero dejan de venir a la iglesia, por las razones que sea. Y estamos hablando de que el ayuno lo convocamos en un día festivo, en un día donde se supone que nadie trabaja. La mayoría no trabajan. Entonces, aquí viene el mensaje. Reaccione, amado Hijo de Dios. El tiempo se acorta, el tiempo se acaba. Estamos viendo que cada día son más y más las señales que el Señor está dando. Hace una semana hubo una tragedia grande aquí en España, en Valencia. Y estas personas pues simplemente estaban haciendo su vida en sus casas, en sus quehaceres, en sus centros comerciales. Pero les llegó la inundación. De un momento a otro, en cuestión de minutos tenían el agua al cuello. En cuestión de minutos lo perdieron todo. Y eso es lo que sucede en la vida. Usted está hoy y en cuestión de minutos puede tener el agua, literalmente, el agua al cuello. Y el agua cubriendo su vida. ¿Qué está esperando para buscar al Señor? ¿Qué está esperando usted para arrepentirse?
Muchas personas perdieron su vida. Mire, les voy a explicar. Muchas personas perdieron su vida por tratar de salvar un coche. Porque cuando vieron la inundación, todo el mundo corrió a mover sus carros, a mover sus coches. ¿Y qué pasó? Los agarró la inundación. Se bajaron del tercer piso, del cuarto, del quinto, donde vivían, por un coche. Y ahí los agarró la inundación. Total que esos coches lujosos, bonitos, terminaron siendo chatarra por allá en un lugar, todos arrumados. Es una imagen tremenda, una imagen fuerte. Y todavía se sigue encontrando gente dentro de los coches. Mire, amado Hijo de Dios, aquí está el mensaje. Ahora, el Señor ve toda esta realidad. ¿Y qué hace? Vamos a terminar con este último punto. El Señor ve toda esta realidad y ¿qué hace? Pues en otras palabras, lo que nos deja ver este pasaje es que, pues, ¿qué más puedo hacer? Se han hecho milagros, se han hecho sanidades, se han hecho liberaciones. Pues el Señor optó por orar. El Señor optó por orar porque, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Entonces dice a partir del verso 25, y dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor aquí hace una oración. Una vez que llega a la conclusión de que por más milagros que haga, por más liberaciones que haga, por más prodigios, por más demostraciones del amor de Dios que haga, el corazón de las personas sigue endurecido. Entonces el Señor ora y dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y mire lo que dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mire, aquí viene un mensaje y nos deja ver pues que no todos estaban endurecidos en su corazón. Había una especie de minoría que sí habían entendido, que sí habían comprendido. Ahora yo me dirijo a esa minoría, a esos pocos, a los que el Señor nos está revelando cosas grandes y poderosas en este tiempo. Ahora yo vuelvo y pregunto, ¿usted en qué grupo está, amado Hijo de Dios? ¿Está entre el grupo que ha visto milagros, que ha visto prodigios, que ha visto cualquier cantidad de cosas y no reacciona? ¿O está dentro del grupo de los entendidos y de los que han recibido la revelación del Señor? Mire, porque dice el Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Está hablando de los estudiosos, está hablando de aquellos que tienen renombre, de aquellos que tienen muchos estudios en su vida, de aquellos profesionales. O sea, está hablando de esas personas. Y dice, y las revelaste a los niños. El Señor más adelante nos dice que el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Señor ahí nos da una gran lección, que nosotros tenemos que ser como los niños. Tenemos que aprender a ser como niños delante de Dios. Y dice que el Señor reveló cosas grandes y poderosas. Escondió cosas de los sabios y fueron reveladas a los niños. Usted y yo tenemos que ser como niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas, y ojo con este versículo, me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hay cosas
que, que son reveladas a los que Él quiere revelar. Ahora, tenemos nosotros, eh, tenemos nosotros que hacer abrir el camino o preparar el terreno para que cuando esa palabra llegue, nosotros la podamos recibir. Definitivamente hemos entendido. Aquí dice que el Padre revela a quien Él quiere las cosas grandes y sobrenaturales del Señor, los misterios grandes y poderosos que el Señor tiene, en su palabra. Pero definitivamente a quien no le revela. Mire, el Señor no le revela a una persona que está endurecida en su corazón. El Señor no le revela a las personas que no han madurado espiritualmente. El Señor no le revela las cosas y los misterios a aquellos que andan en carnalidad, a aquellos que andan en pecado. Dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura y nunca las podrá entender. Hemos hecho un tema el sábado anterior. Yo le invito a que vaya al directo. ¿Por qué falta el entendimiento y por qué falta la revelación? Hay muchas razones y eso lo vimos el sábado anterior. Yo le invito a que vaya al directo en el canal. Ahí está. Que lo predicamos y lo enseñamos. Mire, la revelación viene para a quien el Hijo quiere revelar. Y esto lo vamos a entender hoy. Ahora, la pregunta es, ¿usted es apto, está preparado para recibir las cosas grandes y poderosas de Dios? Ahora, yo pregunto otra cosa. Mire, muchas veces estamos como eh, prevenidos en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque nos han enseñado muchas cosas. Entonces nuestro ser razona, porque aprendimos, porque nos enseñaron el Evangelio en determinadas iglesias o en determinadas congregaciones o con determinados pastores en los que hemos estado. Nos han enseñado de maneras muchas veces erróneas. Entonces, claro, tenemos como un prejuicio dentro de nosotros, porque fue que nos enseñaron así, pero el Señor viene a deshacer esas estructuras, porque desafortunadamente aquí tenemos que reconocerlo. En muchas ocasiones nos enseñaron mal, nos enseñaron un evangelio equivocado o bajo una interpretación o interpretaciones equivocadas. Entonces esas interpretaciones llegaron a nosotros, no las creímos y nuestra vida espiritual fue estructurada, o más bien mal estructurada, bajo ese tipo de principios. Ahora mi pregunta es, ¿usted está dispuesto a entender que a lo mejor esos principios o esa estructura quedó mal hecha? Entonces, cuando la estructura queda mal hecha o detectamos que está mal hecha, lo mejor es derribar esa estructura y construir una estructura correcta. Y eso es lo que el Señor hace en este caminar. Derriba estructuras, derriba paradigmas, derriba esas malas enseñanzas que en algún momento nos llegaron y con las que en algún momento nos fuimos edificados, pero eran malas enseñanzas, malas doctrinas, que nos las creímos durante mucho tiempo. ¿Usted está dispuesto? Yo le invito a que hoy usted le diga al Señor, Señor, estoy dispuesto a que me reveles, a que me reveles lo que tú quieras. Y también estar dispuesto a deshacerme de esa antigua estructura que concebimos durante tanto tiempo, que nos enseñaron mal. Porque dice que aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Luego termina diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Termina diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendéis de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor aquí está dando un mensaje y dice, y una vez más, como una oportunidad, vengan a mí los que estén mal, los que estén trabajados, los que estén cargados,
los que estén pasando o atravesando por esta situación, por esta situación tan dolorosa, tan terrible. Dice, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Una lección que el Señor ahora nos da. En Él, solamente en Él, podemos encontrar descanso. Solamente en Él podemos encontrar paz. Solamente en Él podemos encontrar sanidad, descanso, satisfacción para nuestras vidas, para nuestras almas. Él está dispuesto a abrir sus brazos para recibirnos. Él está dispuesto a entregarnos ese yugo. Aquí lo dice. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como una especie de intercambio que el Señor nos está diciendo. Nosotros entregamos nuestras cargas en sus manos, sobre sus hombros, pero también Él nos entrega el yugo de Él, la cruz, la cruz. Eso es lo que el Señor nos dice. Que llevemos, que carguemos con ese yugo de Él, que hagamos un intercambio, que le entreguemos a Él nuestros dolores, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, que las pongamos sobre sus hombros y a cambio tengamos el descanso y la paz que necesita nuestro corazón para seguir adelante. Ese es el negocio con el Señor. Y ahí se resume todo lo que es ser cristiano, ser creyente, caminar con el Señor. No es tanto ir a una iglesia o participar de una determinada religión. No. Todo está aquí condensado en estos 3 versículos. Entregarle al Señor el control de nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones y tomar de Él el descanso y la paz que Él tiene para nosotros. Yo les invito a que oremos, a que hablemos con el Señor. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por permitirnos un día más venir delante de ti, venir delante de tu presencia, Señor. Gracias por hablar a nuestros corazones, por traer a nuestros corazones un mensaje de amor, de paz, de gozo, de sanidad, de libertad, Señor. Padre, en este día hemos escuchado tu voz, cómo haces una fuerte reprensión y un fuerte llamado una vez más para que entendamos que hay una necesidad grande y poderosa en el corazón y en nuestras vidas de arrepentirnos, Señor, de reconocer que tú hiciste y has hecho milagros grandes, fuertes y poderosos, pero que nos deben llevar a tener un arrepentimiento y a tener un cambio de vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a reaccionar cada día ante estas manifestaciones del amor grande y poderoso de Dios en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea tocado, sea transformado, Señor. A que nuestro corazón se humille delante de ti, Señor, cada día, cada momento, cada instante. Ayúdanos, Padre, a vivir un verdadero cambio en nuestra vida, a reaccionar delante de tu palabra, a reaccionar, Señor. Como dice tu palabra, Señor, tú mismo nos enseñas en el Antiguo Testamento que vas a quitar el corazón de piedra y vas a poner un corazón de carne. Padre, yo te pido que quites hoy toda dureza de corazón, que seas tú permitiendo que nuestro corazón sea maleable, que nuestro corazón sea permeable, que el agua de vida, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, que sea rota toda coraza, todo aquello, Señor, que está endureciendo el corazón y que no permite que tu palabra llegue hasta lo último de nosotros, Señor.
Abre nuestros ojos, activa, Señor, nuestro entendimiento y permítenos hoy, Señor, ver, oír, entender tu palabra y ser como esos niños, Señor, que reciben esa revelación que viene del Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a descansar en ti, a descansar en tu amor. Padre, recordando esta última palabra que nos has dicho: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Gracias porque tú eres el que trae descanso a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo diariamente. Ayúdanos, Señor, a poder ver y entender y oír y recibir los milagros y reaccionar positivamente ante toda esta acción que tú estás haciendo, Señor. No queremos ser de esa generación que no reaccionan. No queremos ser, Señor, de esa generación que no reaccionan a tu presencia, a tu gracia, a tu palabra, Señor. Ayúdanos cada día a vivir para ti y a estar, Señor, siempre recibiendo de ti tu paz, tu gozo y tu descanso, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.